Audiolibro El regalo de tu nombre, escrito por el santonombre.org. Primera parte. Servir al Señor. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Mantenerse enfocados. Sabemos que hay un estado del ánimo que es el adecuado para servir al Señor. Sintonizar esa frecuencia al iniciar la jornada y mantenerla el resto del día tiene que ser nuestra prioridad. Este estado de la atención es lo que nos permite el recuerdo continuo de Dios, un actuar ante la presencia y, en definitiva, lo que evita que hagamos el mal en todo sentido. Podríamos decir, en otras palabras, permanecer abiertos a lo que la gracia va actuando en nosotros y ser dóciles a sus indicaciones. Esto implica vivir desde el corazón o desde nuestro centro. Tenemos herramientas sencillas de gran eficacia, como por ejemplo el criterio de la inquietud. Si hay prisa en mis acciones, ya sé que me he alejado del lugar correcto. O, en sentido inverso, si estoy viviendo en un suave contento y moviéndome desde una vitalidad tranquila, estoy bien orientado. Todos los recursos apuntan a lo mismo, a vivir en su presencia y a actuar según lo que ella nos sugiere. Antes de cada acción, invocar el santo nombre, orar durante la tarea y descansar en su providencia, que todo lo organiza en función de nuestro bien. La vida espiritual no es complicada como la vida mental. Unos pocos elementos son necesarios y perseverar en ellos nos permite cosechar los frutos. ¿Qué debo hacer? Vivir para restablecer mi naturaleza original, es decir, actuar enteramente como hijo del Padre. Mucha oración, atención vigilante y entrega confiada. La dirección de mi atención. Dirigir la atención evitando que ésta se dedique a divagar es una ascética importante. En realidad, es lo que permite el trabajo espiritual, el cultivo paciente de las virtudes que necesitamos. Sin atención, somos presa fácil de los estímulos y nos debatimos entre vientos repentinos y cambiantes. Vivo en aquello que atiendo. Mi mundo se configura según la dirección de mi atención. El cuerpo siempre está llamando a la atención y la mente la demanda de continuo para ir tejiendo las divagaciones en las que se complace. El espíritu entonces se nos va deshilachando, se pierde en fragmentos que se dispersan. ¿Qué hacer entonces? Apenas notemos que estamos en un estado de ánimo indeseable o no apto para servir al Señor, en definitiva, en una situación interior ajena a la divina presencia, hagamos un pequeño alto y preguntémonos, ¿a qué estoy atendiendo en este momento? Recordemos que aquello a lo que atiendo es lo que tiende a crecer en mi espacio de conciencia.
Verifiquemos entonces en la práctica que si dirigimos la atención hacia factores diferentes, el ánimo se modifica favorablemente. Por ejemplo, aquí en el inicio del retiro presencial, ¿atenderé al calor excesivo o a la posibilidad del encuentro fraterno con hermanas, hermanos queridos? ¿Atenderé a ciertas carencias en el sitio o a la posibilidad de orar en comunidad? Y así con el ejemplo que cada cual pueda aplicar en su vida cotidiana. Es importante darnos cuenta que podemos manejar la atención y por lo tanto el ánimo desde el cual vivimos. Es preciso reconocer que no somos esta o aquella emoción que ha surgido, sino que estamos detrás de ella, observándola, y entonces, desde esa posición, podemos generar cambios globales en nuestro modo de sentir lo que vivimos. El ánimo no es algo impuesto a lo que debemos sucumbir, sino un modo de posicionarse ante lo que ocurre y que depende de nuestra voluntad. La pertenencia del corazón. ¿Por qué será que, sintiendo un deseo tan intenso, que hasta considero un llamado, me cuesta tanto permanecer en ella? Es la costumbre generada por una vida dispersa. Te has acostumbrado a estar de aquí para allá en el cuerpo y en la mente. El hábito de ser viajantes de los sentidos nos hace la cosa difícil por la inercia que implica. Todo acto que se repite acrecienta su tendencia a una nueva repetición. A esto lo comprende fácilmente al examinar los vicios. Sucede que mientras más se fuma, más se quiere fumar. Por ejemplo, el periodo de saciedad se va acortando. Mientras más comes, más quieres comer. Lo bueno de esta especie de ley de la inercia es que la puedes usar a favor para acostumbrarte a nuevos hábitos saludables para el cuerpo y el alma. En el caso de la oración de Jesús, mientras más la repitas, más fácil será a futuro acordarse de ella. Tiende a transformarla en la melodía constante que suaviza el fondo de tu mente y en el ritmo que te marca el paso en tus actividades. Deja a un lado la preocupación por sus variaciones en ti. En algún momento será ferviente, en otro sin emoción que la acompañe. Luego se repetirá sin conciencia de ello. En otro momento la dirás agradecido por aquello bueno que has vivido. Llegarás a repetirla cada vez que te asalte la angustia. No te vayas juzgando como buen o mal alumno respecto de la adquisición de la oración de Jesús. Es un don y un bien que no puede medirse. Muchas veces la puedes usar como calmante interior ante las variadas afrentas del mundo. Otras como una fuente que te da la fuerza necesaria para hacer con entusiasmo lo que emprendes. La oración de Jesús es un camino a lo esencial, una vía hacia el centro de uno mismo. Que la oración de Jesús sea como una bandera que se iza en tu alma al amanecer. Ella señala tu filiación, tu identidad profunda. Luego haces las cosas que el día reclama, pero la bandera queda allí, movida por la brisa de tu intención, señalando la pertenencia del corazón. La profundidad necesaria. Entonces,
La repetición de la oración de Jesús requiere un corazón cálido, apartado de la noción de superioridad y una cierta atención a la presencia en todo lo que ocurre. Sí, exacto. En el momento en que me afirmo a mí mismo, me separo de los demás y del resto de la creación. Vengo a convertirme en centro, y esto endurece el corazón y refuerza la cerrazón de los sentidos espirituales. En cambio, situados en lo auténtico, en la verdad sobre nosotros mismos, empezamos a advertir otro significado en lo que ocurre, que habitualmente nos pasa desapercibido. Es una especie de lenguaje que se escribe a través de las cosas que pasan. Cada momento es un escenario dibujado por Dios como oportunidad nueva de encontrarle. De tal modo situado, respondes a las distintas situaciones como te parece que a Dios le agradaría. Pero Dios está más allá de agrados y desagrados. En un sentido abstracto y conceptual, tienes razón. Sin embargo, en tu fuero íntimo, se manifiesta con claridad en cada momento lo que te parece correcto o incorrecto. Un instante de silencio nos permite darnos cuenta. Por eso es necesario tener el fuego encendido en el corazón. Nos da una mayor profundidad en el obrar. Sin esta pequeña cota de humildad, el relato mental nos presenta otra escenografía. Todo se reduce a causas y efectos materiales, y lo sagrado brilla por su ausencia. Hemos de convencernos que sin el sentimiento espiritual, la vida padece una carencia que la vuelve deforme y absurda. Por más afanes, proyectos, riquezas y patrañas que nos digamos, no le vamos a encontrar sentido. No puede tener sentido lo que termina con la muerte. Yo creo en la vida más allá de la muerte y en la resurrección, pero eso no me produce un cambio importante en mi día a día. Porque es una creencia, bien lo dices. La fe implica cierta experiencia. Eso la encarna, y de allí que la vida de los que tienen fe profunda se vea transformada. Esta experiencia de la trascendencia, es decir, de la inmortalidad del espíritu humano en Dios, es la venida del Espíritu Santo. Y esto nos muestra que el Hijo de Dios que somos está llamado a la inmortalidad. No entiendo la insistencia con el tema de la muerte. Es que hasta que no asumimos que vamos a morir a lo de aquí, no nos quedamos en la humildad. La raíz de toda humildad es la conciencia de la finitud. Esto sitúa a los hechos y situaciones de la vida en una perspectiva inquietante. Nos lleva a buscar el sentido y en esa búsqueda nos volvemos hacia Dios. La muerte nos hace sentir huérfanos y desamparados, y en ese momento giramos el rostro desde las cosas del mundo hacia las cosas eternas. Es debido a esto que los fracasos, el sufrimiento y las desazones nos enseñan tanto, son como pequeñas muertes que nos van despertando. Te compras algo bonito que luego se arruina. Aquel aparente gran amor dejó de serlo. El acariciado sueño se alcanzó y sin embargo algo te sigue faltando. En algún punto uno dice, ¿de qué va la vida?
y en ese momento la gracia nos toca, nos abre a una profundidad necesaria. ¿Es verdad que hay otra vida? Eso se averigua tomando contacto con lo que no es físico, con lo espiritual en mí y con el mundo espiritual. Y eso no es solo cuestión de desearlo. Necesito orar con la mayor frecuencia posible, aún en medio de las tareas, y estar atento a dos cosas: a que no se enfríe o endurezca el corazón, y actuar en todo lo que hagamos como nos parece que a Dios agradaría. La coherencia. ¿Qué es la coherencia? Podríamos decir que es el alineamiento entre los pensamientos, los sentimientos y la acción. Es un buen modo de expresarlo. Es decir, cuando hay acuerdo entre lo interior y lo exterior, hay coherencia. No tiene que haber contradicciones en nosotros, que no exista en nosotros oposición de fuerzas. La ausencia de dudas respecto de lo por hacer nos facilita la coherencia. Podemos tener 1000 dificultades, pero si estamos ciertos de lo que es nuestro deber, todo es más fácil. Ya no somos enemigos para nosotros mismos. En otras palabras, tener al Evangelio por regla de vida, tratar de actuar según las enseñanzas de Jesús o como nos parece que a Dios agradaría, son formas de abordar la coherencia. La vida coherente es lo que también se ha llamado integridad, ser de una sola pieza, ausencia de doblez. Precisamos actuar en nuestra pequeña vida como si estuviéramos a cargo del mundo, con atención, dedicación y esmero, buscando ser impecables y ecuánimes, encontrando la calidez en nosotros para entregar eso en cada gesto. Poner el espíritu al mando del cuerpo y de la mente es un acto de suprema coherencia. Nos habilita a la repetición de actos alineados, nos vuelve conscientes y por lo tanto atentos al criterio vital que hemos elegido. En cada lugar y en cada obra. ¿Cómo organizarse al iniciar una semana? A veces me resulta tan complicado ordenarme, empiezo a las apuradas y a medida que pasan los días estoy cada vez más complicado y desordenado. Llego al fin de semana sin energía y muchas veces por esto mismo lo desperdicio. Lo fundamental es tener muy claras las prioridades y éstas deben formularse en su expresión espiritual y material. Siempre tienen que ser pocas. Lo prioritario es lo que no debe faltar, incluso aunque todo lo demás no pueda hacerse o salga mal. El punto de mi enfoque ha de ser eso que definí como prioridad. Un ejemplo grueso. Lo principal es tener que comer y no los condimentos. Tener donde vivir, no si tienes alfombra, parqué o mosaicos en el piso. Una vez alcanzado lo imprescindible, puedes darle atención a lo demás. Hemos de recordar esto: a mayor simpleza, más enfoque y potencia. Lo complicado nos desconcierta y quita las fuerzas. Todo debe organizarse teniendo en cuenta los dos aspectos de nuestra vida, lo tangible y lo intangible. Lo tangible es la caminata que he planificado. Lo intangible es que quiero hacerla con el cuerpo distendido y orando mientras camino, respirando lo sagrado que me rodea.
por lo general realizamos la parte externa, perdiendo la profundidad interna, que es lo que da sentido a la acción. Otra herramienta que puede ayudar mucho es tener un aforismo de trasfondo que nos oriente de manera general. Más allá de la oración que se practica, uno puede tener una frase que le sirva de guía, que nos vuelva al centro cuando lo hemos perdido. Supón que te sientes particularmente débil en lo anímico o incluso en lo físico. Entonces te dices: el Señor está conmigo, ningún mal temeré. Y la recuerdas cada vez que esa debilidad se manifiesta. Y así nos disponemos a caminar el escenario de cada día o de la semana en este caso. Cuando aparece el desconcierto, me acuerdo de las prioridades. Cuando aparece la carencia o eso que me complica, traigo al presente el aforismo que he puesto como centinela para indicarme la dirección. Necesitamos recordar que es nuestro espíritu el que marca la índole de las actividades y no la acción misma. En ese sentido, todo lo que hagamos puede ser utilizado para acercarnos a la presencia de Dios. Como dice Pedro Damasceno en Filocalía, en cada lugar y en cada obra encontramos vida y muerte, salvación y perdición. ¿No se encontrará en toda la creación una obra o un lugar capaces de impedirle que sea como Dios quiso desde el principio que fuese, a su imagen y semejanza? Moderación, oración y atención. ¿Cómo podría sintetizarse la ascética que se difunde en el blog del Santo Nombre o en la fraternidad del Santo Nombre? Es un modo de práctica que extraemos de Filocalía, según la interpretamos, y que sería una traducción al lenguaje actual de la vía del Esicasta o del camino de la oración de Jesús. Todo ello aplicado al cotidiano y estando atentos a que la mayoría de los lectores o miembros de la comunidad son laicos con familias, con trabajos varios y viviendo situaciones diversas. Es una ejercitación o entrenamiento espiritual que atiende a lo corporal, a lo mental y a lo espiritual. En lo que respecta al cuerpo, decimos que hay que darle lo necesario, evitando lo superfluo, en todos los modos de expresión que lo corporal admite. Ser moderados en todo, a la vez estar atentos a respirar con profundidad y a distender las tensiones cada vez que advertimos contracción muscular, nos favorece el centrado y la concentración. En lo que respecta a lo mental, lo más importante es la desatención de los pensamientos automáticos para unificarse en la oración. Oración que buscamos sea lo más frecuente posible. Reemplazar la divagación por la oración es fundamental, y esto empieza desde la mente. Luego, ayuda mucho limitar la cantidad y variedad de contenidos a los que prestamos atención. Una especie de ayuno mental perpetuo que impida que los valores e influencias de la cultura decadente nos muevan el punto de vista de aquí para allá, cambiando lo importante por lo secundario. En ese sentido, sirve mucho también limitarse a uno o dos autores o textos y orientarse por ellos hasta el final del camino sugerido. Viene a ser el equivalente actual a la antigua práctica de la obediencia. Por último, a nivel espiritual,
La práctica de la no reacción, haciéndonos conscientes de los automatismos que nos manejan, es una ascética principal que nos conduce a una verdadera metanoia. Este no reaccionar encuentra dos formas privilegiadas de expresión en cada momento. La atención al momento presente, libres de toda prisa, en busca de la presencia divina, y la permanencia en una serena alegría que surge de la confianza en la providencia o del abandono a la voluntad de Dios. Un aspecto del cultivo espiritual que sin duda pone a prueba nuestra determinación cada día es la relación con los demás. En este sentido, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados es una regla infalible que nos impide engañarnos con autorrelatos complacientes sobre el propio comportamiento. Moderación, oración y atención vigilante podría ser un buen modo de sintetizar aún más la línea de desarrollo que seguimos. Esas tres cuestiones pueden también decirse como sobriedad, la tan mencionada nepsis de Filocalía. Ahora, todo esto se relaciona con el fin último de la vida humana y cristiana, que es hacer la voluntad de Dios y permitir la obra del Espíritu Santo en nosotros. La ascesis resumida más arriba nos permite escuchar su voz en el corazón y disponernos a ser coherentes con ella. ¿Cuál es el papel de la gracia en todo esto? ¿Y cómo evitar el engaño o el error respecto de la voluntad de Dios? La gracia está al principio, al medio y al final de cualquier camino ascético. Toda búsqueda humana de plenitud es un impulso de la gracia. La tan mentada búsqueda de la felicidad, o, ya más alineados, la búsqueda de la voluntad divina, son el modo en que se expresa el llamado de la gracia en nosotros. Sin gracia no hay posibilidad alguna. Sin sincera apertura y esfuerzo consciente, muy pocas.